nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy ofrecemos la misa en honor de San Felipe y Santiago, apóstoles. Hay que saber que entre todos los santos que han existido desde el principio del mundo y existirán hasta el final, los apóstoles se llaman hijos de Dios por excelencia. Aunque todos los santos y personas santas y devotas pueden llamarse y son hijos de Dios, sin embargo los apóstoles merecen este apelativo con más propiedad sobre todos los demás. La razón es porque la filiación divina es producida en el hombre por la vida espiritual, por la gracia y la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, por más grande que sea un hombre, si no tiene la gracia, no es hijo de Dios. Si después del bautismo y la confirmación empieza uno a vivir la vida espiritual, a preocuparse de su alma, entonces dice la Sagrada Escritura, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es cierto que entre todos los santos, los apóstoles llevaron una vida espiritual más excelente y estuvieron más llenos del Espíritu Santo. Es doctrina clara en teología que Cristo es la fuente de todas las gracias espirituales. Por lo tanto, los que estuvieron más cerca de Cristo fueron más santos o más espirituales, porque Cristo es la fuente espiritual. Ahora bien, entre todos los santos que existieron antes de Cristo y después de Él, los que estaban más cerca del Señor eran los apóstoles, porque vivieron con Él. En consecuencia, pues son más santos. Y la Virgen María fue la más espiritual de todas porque fue la más acercada a Cristo, ya que lo llevó 9 meses. Después de la Virgen, los mayores o más espirituales o más llenos del Espíritu, pues fueron los apóstoles. Después de ellos, los mártires, los santos confesores y por último nosotros, que casi nada valemos. Si la vida de un apóstol da materia para una larga reflexión, pues cuánto más la vida de dos, San Felipe y Santiago. En San Felipe hemos encontrado 3 señales de la filiación divina: su amor espiritual, su predicación y su pasión por el martirio. Con respecto a lo primero, el amor espiritual, el primer apóstol llamado por Cristo fue Felipe. Jesús le dijo: sígueme. A ningún otro hasta ese momento había pedido el Señor que lo siguiera. Y Felipe, iluminado por Cristo, quiso también inmediatamente llevar a su hermano a Natanael. Y fue y lo buscó, doctor de la ley, y encontrándole le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, ven y lo verás. Y lo llevó a Cristo, quizás pensando en su interior que Cristo, así como lo iluminó y lo convirtió a él, haría lo mismo con su hermano. Y Cristo, en cuanto lo vio, dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y Natanael le preguntó: ¿de dónde tú me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Entonces Natanael, iluminado y convertido, dijo a Cristo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Aquí es donde se nota o se señala el amor sobrenatural de San Felipe por su hermano Natanael, que es en lo que nosotros fallamos, porque por lo general
Nuestra amistad con los demás es meramente humana, natural. Amamos lo que los demás pueden hacer por nosotros, sus oficios, sus habilidades, su habilidad para hacernos reír. Pero hay muy pocos que tienen amor sobrenatural a las almas de sus prójimos para inducirlos al buen camino. Y Cristo nos mandó a todos diciendo: esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros, no con un amor natural, sino con un amor sobrenatural. Por lo tanto, el esposo, si es bueno, pues debe amar a su esposa, no solo con amor natural, sino con amor espiritual. Es decir, tiene que saber acercar a su esposa a Cristo. Y viceversa, si la esposa es buena, ha de saber acercar a su esposo y a sus hijos a Cristo. Y lo mismo entre vecinos, entre amigos o entre compañeros de trabajo. Este es el amor espiritual, bueno y santo, del que dice el libro del Apocalipsis, cuando dice: el esposo y la esposa dicen, ven. El esposo es Cristo y la esposa la iglesia. Y ambos dicen, ven al paraíso y abandona el camino del infierno. Si caminas por la senda de la soberbia que conduce al infierno, ven por el camino de la humildad. Y así en todo lo demás. El tercer signo de la filiación divina es la pasión de mártir, pues sufrió el martirio San Felipe por nuestro Señor, habiendo predicado y convertido muchos pueblos. Cuando tenía ya 87 años, fue apresado por los infieles y crucificado por discípulo de Cristo. Después de crucificado, lo apedrearon, así emigró su alma al cielo y acabó felizmente su vida. Moralmente o espiritualmente, nosotros hemos de morir en la cruz de la penitencia. Pues así como la cruz fue aflicción para Cristo y en ella quiso morir, así también la penitencia es la aflicción en la que debemos morir si queremos salvarnos. Porque dice San Pablo: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Eso es con respecto a la vida de San Felipe. En cambio, la vida de Santiago fue también larga. Se llamaba Santiago el hermano del Señor, no porque fuera también hijo de la Santísima Virgen. Se le llamaba hermano del Señor porque posiblemente era familiar, pues era hijo de María de Cleofas. Y también se llamaba así, hermano del Señor, porque dicen que era muy parecido a Jesús, hasta tal punto que muchos se equivocaban por la apariencia. Y así, cuando los judíos iban a aprender a Jesús, pidieron a Judas la señal para poder distinguir el uno del otro. Tal era su parecido a Jesús que San Ignacio de Antioquía, que nunca vio a Cristo, escribió a San Juan diciendo: si me lo permites, quiero ir a Jerusalén para ver a aquel venerable Santiago, que dicen es muy semejante a Cristo Jesús en su aspecto, en su vida y en su conducta, como si fuera su hermano mellizo. Después que murió el Señor, Santiago hizo voto de no volver a comer ni tomar nada hasta que Jesús resucitara de entre los muertos. Y así, el ayuno le duró 3 días, pues después de 3 días, Jesús les dice: preparen la mesa y el pan. Y le dice a Santiago: levántate y come, pues el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos. Lo segundo, con respecto a la vida de Santiago, es que fue el primero que celebró la Santa Misa.
Los otros, por ejemplo Pedro, celebró la misa en Antioquía, Marcos en Alejandría, pero Santiago celebró la misa primera en Jerusalén. El 8º año de su episcopado, viendo los judíos que no podían matar a Pablo, se dirigieron con rabia en persecución de Santiago. Entonces, cuando lo encontraron, uno de los judíos lo golpeó con un palo y el golpe fue tan fuerte que le destrozó el cerebro, con lo cual entregó su espíritu al Señor. El historiador Flavio Josefo dice que en castigo de la muerte de Santiago, la ciudad de Jerusalén fue destruida, pero nosotros sabemos que también ocurrió por la muerte del Señor. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, tomó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo hasta sus cimientos. Y así como los judíos compraron a Cristo por 30 monedas, Tito estuvo vendiendo judíos por muy poco dinero, como dice el historiador Flavio Josefo. Fueron 97.000 judíos vendidos y más de 1 millón murieron de hambre y al filo de la espada, según lo narra el historiador mismo Flavio Josefo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.